Bienvenidos al canal de Match Trial, aplicación desarrollada por Science for Tech. Nuestra empresa ofrece soluciones tecnológicas para acelerar los resultados de los ensayos clínicos en beneficio de los pacientes. A través de su primera solución, Match Trial, Science for Tech ha llegado a consolidar un proyecto de salud y ciencia, contribuyendo a dar más opciones de tratamiento a los pacientes de cáncer, así como informarles de todas las novedades en investigación. Precisamente hoy, con la intención de acercar la investigación a los pacientes, tendremos el placer de entrevistar al doctor Javier Cortés. El doctor Cortés es médico oncólogo, líder en la investigación y el tratamiento del cáncer de mama de reconocido prestigio internacional. Fundador y director del International Breast Cancer Center, socio fundador de Medsir, ha sido director del programa de cáncer de mama del Instituto de Oncología de los Hospitales Ruber, Premio Nacional de Medicina Siglo XXI, distinguido también con el European Award in Medicine en la categoría de Oncología Médica, miembro activo de las sociedades españolas, europeas y americanas de Oncología Médica, autor de multitud de publicaciones en las más grandes revistas de investigación. En definitiva, una eminencia en la investigación contra el cáncer. Y un orgullo para nosotros poder decir que también es socio fundador de Science for Tech. Javier, bienvenido. ¿Me he dejado algo? Seguro que sí. Un amigo de la casa. Vale, perfecto. Pero no, la verdad es que muchísimas gracias. He tenido también la suerte, bueno, simplemente como añadir, que lideré la unidad de mama de Vall d'Hebron, en ese momento, y del Ramón y Cajal. Y que tengo la suerte, difícil a veces, pero una suerte de poder trabajar en las dos ciudades más importantes de España, tanto en Madrid como en Barcelona, 50% en cada una de ellas. Y hablando más en concreto sobre Match Trial, quiero sacarlo aquí a colación porque he mirado esta misma mañana, y tenemos a día de hoy 1.073 consultas introducidas en Match Trial de cáncer de mama. Estos son más de 1.000 pacientes que me gustaría preguntarte, a título personal, ¿cómo ves que les influye nuestra herramienta? ¿Y crees que habría alguna manera totalmente crítica de que mejorásemos esta cercanía con los pacientes? Bueno, ¿por qué surge Match Trial? ¿Por qué surge Match Trial? Hablemos de ello. Esta es una pregunta que muchas veces no la hicimos. ¿Y para qué? Ajá. ¿Para qué? No vamos a meter, nosotros somos médicos en jaleo. esto. Pues mira, te voy a decir la verdad, os voy a decir la verdad. Porque se habla mucho de empoderar a los pacientes. ¿Pero qué es empoderar a un paciente? ¿Qué es eso? Empowerment, ¿no? En inglés, empowerment. Hay que empoderar a la gente. Eso es mentira. Eso es mentira. No estamos empoderando a la gente. Empoderar es dar herramientas a una persona para que tome sus decisiones. Si yo, por ejemplo, tengo una paciente y viene a mi hospital, ¿qué le voy a ofrecer yo? Los estudios que yo tengo. A veces le puedo ofrecer, hay tal estudio, hay tal otro. ¿Qué busca Match Trial? Dar herramientas para que ese paciente o esa paciente, porque está hecho para todos los tumores sólidos, pueda ver qué estudios clínicos hay en este país y pueda preguntar a sus médicos libremente sobre sus estrategias de investigación. Le empoderamos, le damos las herramientas para que conozca lo que hay y dónde están. Nosotros queremos empoderar a los pacientes, ayudarles en esa toma de decisión, pero dar la oportunidad de buscar herramientas para que ellos o sus familiares puedan buscar qué actividad clínica se hace en nuestro país, desde el punto de vista de investigación, y dónde. Y ahora sí, tú decides si quieres ir cada semana a Madrid, a Barcelona, a Sevilla o a Sebastopol, o tienes un centro más cerca donde puedas hacer estudio clínico. Claro que debes preguntar a los oncólogos para que te puedan ayudar, te puedan acompañar en ese viaje, pero tendrás las herramientas para que tú puedas tomar esa decisión. Además, es una herramienta que vale también para los médicos. ¿Por qué? Porque nos ayudan a saber dónde están los estudios. Hay otras herramientas, otras apps que buscan estudios clínicos, mucho más sencillas, pero con muchos sesgos. Porque en ocasiones, en esas otras apps, están solo los centros a los que yo he dado los datos. Aquí no hay sesgo alguno. Exactamente. ¿Nos podemos equivocar? Claro que sí. Pero están todos los estudios y todos los hospitales. Trabajen o no trabajen con Match Trial. Todos los estudios y todos los hospitales. Y por lo tanto yo creo que es la primera plataforma, al menos que yo conozco en nuestro país, donde no hay ningún tipo de sesgo en cuanto a dar la información. Otra cosa es que exige meter una serie de datos y según los datos que uno meta o no, la información será más o menos precisa. Tú puedes poner cáncer nada más. Claro. ¿En qué te aparecerá?
todos los estudios que exactamente. hay para cáncer en España. Es precisamente uno de los valores más importantes que tiene esta aplicación, que tiene toda la información disponible y toda la información disponible de la investigación de cáncer en España. Precisamente, si te parece bien, solemos empezar nuestra charla sobre Science for Tech hablando de que queremos empoderar a los pacientes. Ya lo has dicho tú, empoderar a los pacientes es muy importante porque muy pocos conocen los ensayos clínicos y cómo estos pueden ayudarles a entender y encontrar un tratamiento para su enfermedad. Yo no querría desaprovechar y preguntarte algo muy concreto, Javier, y es, me vas a matar por esta pregunta, pero ¿crees en los ensayos clínicos? No solamente creo, que la respuesta es que sí, obviamente, pero no solamente creo, no solo creo en los estudios clínicos, creo firmemente Eso es. que una asistencia de calidad no se contempla hoy día si no se incorpora la investigación clínica dentro de esa asistencia. ¿Por qué? Porque hay momentos en el tratamiento en el que la mejor estrategia terapéutica va a ser el ofrecer un estudio clínico. Y porque, de nuevo, lo que hay que hacer es integrar la investigación clínica siempre bien explicado a los pacientes y siempre dando la alternativa como la opción razonable en caso de no participar en estos estudios clínicos. Yo siempre digo a mis pacientes, el estudio clínico es una oportunidad, pero el estudio clínico está para ayudarte a ti, no tú, para alimentar los números de un estudio clínico. Exactamente. El estudio clínico primero es una herramienta, una oportunidad, que en ocasiones puede ser aprovechada y en ocasiones no por los pacientes. Pero siempre es el paciente el centro del estudio clínico y no al revés. Entiendo que en este caso hablas no solamente de ensayos clínicos de cáncer, sino de otras patologías. Hablo en general. Sí. Pero bueno, específicamente hablaba del cáncer. Pero hablo en general. El estudio clínico es una herramienta, una oportunidad para el paciente. Para verse como tal. Es una herramienta de ayuda al paciente. No es la finalidad el estudio clínico, sino es el paciente. Y quiero remarcarlo. Y creo que nos hemos entendido muy bien por qué estoy diciendo esto. Perfectamente. ¿Vale? Todos los estudios clínicos del mundo, todos para ayudar a los pacientes. Ninguno para alimentarse de pacientes. Genial. Y a mí vuelvo a... Parece que estoy todo el rato preguntándote por tu día a día como médico, pero es que me llama mucho la atención. Y querría saber, como oncólogo, cuando tienes un paciente nuevo en la consulta, ¿en qué momento te planteas hablarle de los ensayos clínicos? Hablarle de que existen los ensayos clínicos y que alguno puede beneficiarle. Bueno, yo creo que depende mucho del contexto, depende mucho la paciente o el paciente, pero en general, si tengo estudios clínicos, tiendo a ofrecerlos. Porque creo que los estudios clínicos es una buena oportunidad. No para todos, pero para una grandísima mayoría de pacientes. Por ejemplo, por poner un ejemplo, un estudio clínico que hagas venir al paciente todas las semanas 2 veces al hospital. Y es una abuelita que vive a 80 o 90 kilómetros. Pues a lo mejor ese estudio clínico no es una gran oportunidad para esa paciente concreta, porque vamos a mermar su calidad de vida. Claro. Por lo tanto, creo que depende muchísimo de con quién estamos hablando. Pero en líneas generales, introduzco a los estudios clínicos dentro de mi práctica habitual. Y lo ofrezco siempre que sea una buena oportunidad para ellas. Siempre. ¿Qué beneficios consiguen individualmente estos ensayos clínicos en la persona? Y sobre todo, ¿qué impacto tiene la participación en toda la sociedad? Bueno, vamos a ver. Yo creo que el estudio clínico efectivamente es una herramienta que puede ser beneficiosa para un paciente concreto. Por ejemplo, cuando tú has demostrado en estudios preliminares que un tratamiento funciona y que funciona de forma extraordinaria, y tú haces un estudio que compara ese fármaco frente al estándar, frente al convencional, hombre, pues es una buena oportunidad. Claro. Porque tú crees que esto va a ser mejor. Y la única forma de darlos en un estudio clínico, vamos a por ello. O cuando tú ves que un fármaco está dando señales muy poderosas de actividad y ese paciente a lo mejor tiene otras alternativas menos atractivas. O, por ejemplo, cuando crees que podemos desescalar el tratamiento y crees que no vamos a impactar en los resultados. O, por ejemplo, cuando sabes que esos fármacos dan la misma eficacia, pero son menos tóxicos. O, por ejemplo, cuando en lugar de usar la vena, vas a utilizar la vía enteral, la pastilla. Es decir, depende. Pero ya buscas un beneficio para el paciente. En todos los estudios buscamos un beneficio, el que sea, pero buscamos un beneficio. O, por ejemplo, cuando hay estudios de genéricos o de biosimilares, sabes que esos fármacos no van a ser mejores, pero sabes que a la sociedad le vamos a disminuir una carga económica. Claro. Y sabes que no vamos a impactar en los resultados. Pero luego, cuando un fármaco ha demostrado ser eficaz, ese fármaco puede ser comercializado y ya podemos beneficiar al colectivo de la población, ¿no? Por lo tanto, yo creo que los estudios clínicos son herramientas útiles
tanto para los pacientes de forma individual como para la sociedad de forma colectiva. Y debe ser parte de nuestra existencia. Pero vuelvo a decir lo mismo, sin olvidar que el foco último es a la persona, en este momento paciente, que tenemos delante de nosotros. Claro, lo que sí que sabemos es que cada vez hay más ensayos clínicos. Esto nos tiene que congratular, ¿no? Porque cada vez hay más investigación. Bueno, no hay más que entrar en PubMed y ver que cada año se publican más artículos científicos. Pero esto también hace que haya una serie de dificultades para encontrar ensayos clínicos. Tú, Javier, eres un referente en la investigación y seguro que conoces muchos ensayos. Pero aún así, ¿encuentras difícil encontrar nuevos ensayos para tus pacientes? Sí, vamos a ver, yo creo que además hay mucho estudio y es verdad, cada vez hay más y es una buena noticia, pero muchas veces hay muchos estudios por una misma indicación en un mismo contexto. Ajá. Es decir, hay muchas para las mujeres de, por decir una tontería, de 40 a 50 kilos con ojos marrones. Bueno, ¿y qué pasa con las de ojos azules, por ejemplo, no? Es verdad que cada vez estamos seleccionando mejor a las pacientes, hace que los estudios sean más complicados, pero no olvidemos que al final las pacientes siguen falleciendo. Por lo tanto, necesitamos también investigación en esos momentos finales en los que quedan pocas alternativas terapéuticas. ¿Qué es menos atractivo? ¿Por qué? Porque el paciente tiene peor estado general. Si un fármaco funciona, va a funcionar durante menos tiempo. Hay menos número de pacientes. Por lo tanto, el retorno económico, que es totalmente legítimo para la industria farmacéutica, puede ser menor. Pero creo que también debemos buscar estrategias para tipos de pacientes que están ya muy malitas, muy pretratadas, ¿no? Pero sí, yo creo que, en resumen, creo que es una buena noticia que haya mucho estudio clínico, pero tenemos que expandir un poquito, que abrir un poquito el abanico de oportunidades. De hecho, es que me ha gustado mucho una cosa que has dicho, que es que cada vez los estudios están más dirigidos, son más, es más dirigido, más concreto a una serie de pacientes. Estamos hablando de biomarcadores, que cada vez están más implicados dentro de los estudios, de los criterios de inclusión. En los ensayos son mucho más difíciles. Esto dificultará vuestra labor como médicos a la hora de encontrar pacientes y un número suficiente de pacientes para cerrar un estudio. Fíjate, Guille, la importancia de Match Trial, por ejemplo. Es decir, un paciente con unas características tumorales X que puede meter sus datos y esta herramienta le va a ayudar a buscar estudios clínicos que muy probablemente no van a estar en esa provincia o en esa ciudad, sino en la provincia de Mojado, 200 kilómetros. Claro. Y ojo, muchos estudios clínicos pagan los desplazamientos, incluso con un acompañante. Por lo tanto, que no haya un paciente que no puede tratarse de forma óptima dentro de un estudio clínico, si es el caso, por motivos económicos. Porque, uno, los estudios clínicos son gratuitos, repito, los estudios clínicos son gratuitos, estén donde estén, en la pública y en la privada. Los estudios clínicos son gratuitos. Todos y para todos. Y si no, algo mal se está haciendo. Exacto. Y dos, muchas veces el desplazamiento también está cubierto dentro de la investigación clínica. ¿Cómo ves el futuro de los ensayos clínicos en 5 o 10 años? Wow. 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 Tienes tiempo para explayarte, o sea que... Vamos a ver, yo creo que va a haber cambios importantes. Pero el futuro de la investigación clínica dependerá del futuro de la regulación de la aprobación de fármacos. ¿Vale? Yo creo que tenemos que cambiar. Yo creo que estamos siendo pioneros en un modelo de estudio clínico completamente distinto, que es no A versus B, sino es buscar diseños clínicos y buscar algoritmos de tratamiento basado en la estrategia. Es decir, si A funciona, si A funciona y B puede funcionar, ¿por qué hemos de comparar B con A? Si A funciona a un grupo de pacientes, ¿no sería mejor dar B a los que A no le está funcionando? Claro. Es lo que se llaman modelos basados en estrategia. Sí. Vamos metiendo o no estrategias terapéuticas dependiendo cómo los pacientes estén yendo. Hemos sido pioneros mundiales en esto, mundiales. Hemos publicado los primeros datos del mundo. Vamos a seguir por esta línea y la verdad es que nos han llamado investigadores de todo el mundo, de Harvard, europeo, etcétera, queriéndose sumar a esta iniciativa porque creo que es absolutamente pionera y revolucionaria. Creo que el futuro va a ir por ahí. Totalmente, y esto implicaría una monitorización de los pacientes intensiva, ¿verdad? Absolutamente.
absolutamente. Pero insisto, hay pacientes que estamos curando sin necesidad de quimioterapia y esto lo hemos podido demostrar gracias a estudios de estos, estudios inteligentes, estudios que vamos añadiendo no la quimioterapia dependiendo de la necesidad de los pacientes. No es una realidad todavía, pero estamos a las puertas. Habrá que esperar a junio para ver estos datos. Hablando precisamente de la inteligencia, me vas a permitir, porque es algo que está en boga ahora mismo, 2023, ha estallado con esto. ¿Cómo aplicamos o cómo se aplica o cómo vamos a aplicar, ya sabes la pregunta, la inteligencia artificial a la investigación clínica? Vamos a ver, yo creo que la inteligencia artificial está ya en muchas disciplinas de la vida cotidiana, está ya en medicina y va a estar muy pronto en la investigación, ¿no? Y aquí nace S4T. Cómo optimizar la investigación clínica aunando todos los aspectos, también el de la inteligencia artificial y el machine learning. Por lo tanto, yo creo que esto es lo que estamos trabajando, ¿no? Match Trial puede ser parte, es parte fundamental de esta inteligencia artificial que utilizaremos para optimizar la investigación. Eso es. Un ejemplo muy tontorrón. Si todos los pacientes, puede ser una tontería, buscando la mutación X, vienen de una zona geográfica, puede ser una tontería, ¿no sería mejor implementar el estudio clínico futuro cerca de esa localización? Por ejemplo, es una tontería. No, pero mucho es más un complejo. dato, pero es un dato muy concreto. Pero bueno, muy, es un ejemplo Sí, que, claro. que vale, ¿no? Por lo tanto, ¿tenemos inteligencia artificial en este momento? Sí, en la clínica. Pero qué poquito hay en la investigación clínica. Qué poquito. ¿Cuánto nos gusta, no sé, puntear cosas y qué poco nos costaría hacer ese punteo automáticamente también para la investigación? Por lo tanto, creo que tenemos que trabajar en optimizar la investigación desde un punto de vista previo, que es el tema del dato. Sí. Qué importante es trabajar el dato Claro. para mejorar la investigación y al final optimizar el tratamiento y mejorar la vida de los pacientes. Creo que hemos conseguido hacer un buen resumen de absolutamente todo. Hemos puesto el foco en los pacientes todo el rato, es algo muy interesante. Creo que todo el mundo debería entender que la medicina debe ir para los pacientes, es lo que tú comentabas desde el principio hasta el final. Y por tanto, ya para despedir, quiero primero agradecerte el tiempo que nos has dedicado, ha sido espectacular, hemos podido charlar de muchísimas cosas, pero antes de irnos, ¿tienes algo más que comentar o incluso querrías decirle algo concreto a los pacientes de cáncer? Confíen en la investigación. La investigación no es darnos un pez, es darnos una caña de pescar, que nos da la oportunidad de pescar hoy y de pescar mañana. Pues muchísimas gracias, Javier Cortés. Aquí despedimos.